Primer contacto con el dominio. La capitana Sarah Chen se encontraba en la plataforma de observación del IDS Hyperion, la nave de investigación espacial más avanzada de la Tierra, observando la extraña nave alienígena que flotaba silenciosamente en el vacío. Su estructura cristalina pulsaba con una luz azul que se desvanecía como un latido moribundo en la oscuridad del espacio. 3 horas antes, había aparecido en el borde de los anillos de Saturno. Su aparición fue acompañada por un estallido de radiación que inicialmente sumió en el caos los sensores del Hyperion. Actualización de estado. Chen preguntó a sus ojos, sin abandonar la nave alienígena. El Dr. Marcus Rodríguez, el COVID de la liga de la nave, consultó su tableta. Las señales de vida son estables pero débiles. Su sistema de propulsión parece estar completamente inactivo y su casco muestra signos de daño masivo por arma de energía. Sea lo que sea que los haya golpeado, capitán. No fue nada amistoso. Chen asintió lentamente cuando la humanidad finalmente llegó más allá de Marte. No encontraron señales de vida inteligente, ni ruinas, ni señales. Los científicos de la Tierra habían teorizado que quizás estábamos solos en nuestro rincón de la galaxia o que algún filtro cósmico había aniquilado cualquier civilización antes de que pudieran alcanzar las estrellas. Su primer contacto fue con una nave que parecía haber sobrevivido a una guerra. Dr. Rodríguez, ¿cuál es su evaluación del riesgo si lo subimos a bordo? El xenobiólogo se ajustó las gafas. Su biología parece estar basada en silicio, pero es compatible con nuestra atmósfera. Tienen una estructura humanoide, aunque su anatomía interna es bastante diferente. No detecto ningún signo de armas biológicas ni contaminantes. Si vamos a ayudarlos, debemos actuar rápido. Chen tocó su interfaz neuronal que conectaba con el ojo de la nave. Elina comienza el atraque. Procedimientos. Alerta a la bahía médica para que se prepare para una fisiología alienígena desconocida y me comunique con el comando de la Tierra. La respuesta de los A fue un atraque inmediato. Primer contacto. Procedimientos iniciados. La Bahía Médica se está preparando. Se le informa al capitán que la transmisión del comando de la Tierra tendrá un retraso de 12 minutos a la distancia actual. Mientras los brazos de atraque del Hyperion se extendían hacia la nave alienígena. Sen no podía evitar la sensación de que este momento cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Se entrenó para escenarios de primer contacto, pero nada la habría preparado para la realidad del procedimiento de atraque. Tomó 20 minutos, durante los cuales Chen reunió a su primer equipo de contacto, el Dr. Rodríguez, para el análisis biológico. El teniente comandante James Wu, de seguridad, y la doctora Sarah O'Needle, su lingüista principal y antropóloga. Mientras se encontraban en la cámara de la esclusa de aire, Chen se dirigió a su equipo. Recuerden su entrenamiento, estamos aquí para ayudar, pero manténganse alerta. Este podría ser el primer contacto o el primer conflicto. Esperemos que sea el primero. La esclusa de aire cicló y entraron en la nave alienígena. El interior era un laberinto de pasillos cristalinos que parecían haber crecido en lugar de construirse. La iluminación de emergencia lo iluminaba todo con un resplandor azul pálido y el aire era tenue pero respirable. Encontraron a la tripulación en lo que parecía ser el centro de control de la nave. 5 figuras humanoides, de piel color lavanda pálido con manchas iridiscentes, yacían inconscientes en sus puestos. Sus cuerpos eran delgados, casi frágiles, con extremidades alargadas y grandes cabezas almendradas. El Dr. Rodríguez inmediatamente comenzó a escanearlos con su equipo médico. Están vivos, pero en estado de estasis biológica. Sus signos vitales son similar a lo que veríamos en hibernación profunda. ¿Puedes despertarlos? Chen preguntó. Sí, pero con cuidado. Su biología parece tener algún tipo de mecanismo de defensa natural contra la recuperación rápida de la estasis. Tomó otra hora. Revivir de forma segura a la tripulación alienígena cuando el primero abrió los ojos, revelando pupilas que cambiaban de color como aceite sobre agua. Chen contuvo la respiración. Esta fue la primera conversación real de la humanidad con una especie alienígena. El alienígena pronunció su voz, produciendo sonidos que parecían resonar en múltiples frecuencias simultáneamente. El traductor universal del Dr. O'Neill trabajó frenéticamente para decodificar el idioma, y después de unos momentos, un inglés deficiente emergió de su dispositivo. Agradecemos que la ayuda llegara inesperadamente. Los humanos responderían. Chen dio un paso al frente, manteniendo las manos visibles y una postura no amenazante. Soy la capitana Sarah Chen de la nave espacial terrestre Hyperion. No recibimos ninguna llamada de socorro, pero encontramos daños en su nave. ¿Puede decirnos qué sucedió?
El color del alienígena cambió ligeramente. Algunas partes de su piel se oscurecieron. Soy el primer portavoz Zerx del colectivo Arcadio. Estábamos dirigiendo el dominio. Encontraron nuestra colonia, lo destruyeron todo, apenas escapamos. El traductor tuvo problemas con algunos conceptos, pero el mensaje fue bastante claro. Estas personas eran refugiados. El dominio Chen, nunca habíamos oído hablar de ellos. La piel de Zer. El dominio se onduló con el miedo a lo que podría haber sido. El dominio consume. Encuentran mundos, civilizaciones, toman lo que quieren, destruyen lo que queda. Tu gente. ¿Cómo has sobrevivido? ¿Cómo no te han encontrado? Chen intercambió miradas con su equipo. Somos relativamente nuevos en los viajes espaciales profundos. Hace poco comenzamos a explorar más allá de nuestro sistema solar. Los extraterrestres cambiaron de color de nuevo, esta vez a algo más brillante, nuevo, pero tu nave, tu tecnología, detectamos firmas cuánticas. Matrices de IA avanzadas, ¿cómo puede ser nuevo? El doctor Rodríguez dio un paso al frente. Nos desarrollamos de forma diferente a la mayoría de las especies. Parece que nos centramos en ciertas tecnologías antes que en otras. Hemos tenido computación cuántica durante décadas, pero aún estamos perfeccionando viajes más rápidos que la luz. Zerich luchó por incorporar sus movimientos cuidadosos y deliberados. Quizás por eso sobreviviste al dominio. Busca señales tradicionales de avance más rápido que las firmas de luz. Reacciones de antimateria. No esperan caminos diferentes. Chen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuántos mundos han tomado? Cientos. Se hacen más fuertes con cada conquista. El colectivo arcadiano una vez tuvo 30 mundos, ahora somos refugiados que buscan un lugar donde esconderse. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad se había desarrollado aislada, desconocida para una galaxia en guerra. Su camino tecnológico único los había ocultado inadvertidamente de un imperio genocida. El primer portavoz Zirx, Chen, dijo, una decisión que alteraría el curso de la historia humana. La Tierra nunca ha rechazado a quienes necesitan refugio. Podemos ofrecerle a su gente un santuario, pero necesitaremos saber todo lo que pueda contarnos sobre el dominio si están ahí fuera. Consumiendo mundos, tarde o temprano nos encontrarán. Necesitamos estar preparados. La piel de Sir se onduló con complejos patrones de color. Te opondrías al dominio incluso sabiendo de que son capaces. Chen sonrió, una expresión que los humanos sabían que podía significar amistad y... Primer Orator. La humanidad nunca se ha rendido en una lucha cuando vidas inocentes estaban en juego y nunca hemos perdido una guerra en nuestra tierra natal. Háblame del dominio y te mostraremos por qué el aislamiento de la Tierra no fue solo suerte, sino preparación. Mientras los refugiados alienígenas eran transportados cuidadosamente a la enfermería del Hiperión, Chen compuso su mensaje al comando de la Tierra. La humanidad esperaba que su primer contacto fuera pacífico, pero en cambio encontraron una galaxia en crisis. Sin embargo, mientras observaba a su tripulación atender eficientemente a sus inesperados invitados, sintió una oleada de orgullo. La humanidad había pasado su aislamiento fortaleciéndose, desarrollando tecnologías de maneras únicas, preparándose para amenazas que desconocían. El dominio creía ser invencible porque nunca se había enfrentado a una especie que se desarrollara como la humanidad. Nunca se habían encontrado con una civilización que convirtiera los duros desafíos de su propio planeta en peldaños para el avance. Nunca se habían enfrentado a una especie que casi se destruyera a sí misma, aprendiendo y fortaleciéndose varias veces con cada evento cercano a la extinción. Pronto aprenderían por qué el aislamiento de la Tierra había sido una bendición disfrazada. El dominio creía que eran los depredadores máximos de la galaxia. Estaban a punto de descubrir que no eran la única especie que había evolucionado para dominar su entorno. La humanidad iba a la guerra. La máquina de guerra despierta. El general Michael Santos se encontraba en el corazón de las montañas Chiene. El centro de computación cuántica observaba sus pantallas holográficas. El complejo militar industrial de la humanidad cobraba vida. Habían pasado 6 meses desde el primer contacto del Hiperión con los refugiados arcadianos SAR y la Tierra había pasado cada segundo preparándose para guerra. Muéstrame los astilleros de Júpiter que él comandaba y la IA encargada de la construcción masiva. Las instalaciones que orbitaban la luna Europa de Júpiter llenaban la pantalla. Docenas de naves de guerra estaban en construcción. Sus agujeros oscuros brillaban bajo las luces de trabajo. No se parecían en nada a las naves espaciales tradicionales.
Estas naves eran depredadores construidos con cada lección que la humanidad había aprendido de los cazadores ápice de la Tierra. Informe de producción. Santos solicitó a la coronel Diana Martínez, su jefa de operaciones, que se adelantó. La primera flota estará lista en 2 semanas. Señor, la integración de la armadura cuántica avanza más rápido de lo esperado y las redes neuronales de la IA están aprendiendo a un ritmo exponencial. Santos asintió, estudiando la nave más cercana en detalle. Los arcadios se sorprendieron al enterarse de que los humanos habían desarrollado tecnología cuántica sin dominar primero la velocidad de los viajes, pero la Tierra había aprendido hacía mucho tiempo que la mejor defensa era un buen ataque y se habían centrado en tecnologías que les darían una ventaja en combate. ¿Cómo se están adaptando nuestros invitados a las pruebas de interfaz neuronal?, preguntó. Martínez mostró otra pantalla de interfaces neuronales que mostraba las instalaciones de entrenamiento donde trabajaban los refugiados arcadios. Junto con pilotos humanos, mejores de lo esperado, señor. Su biología basada en silicio interactúa de manera más fluida con nuestros sistemas cuánticos que la ropa de neopreno humana. Proporcionan información invaluable sobre las tácticas y capacidades del dominio. Las interfaces neuronales fueron otro desarrollo exclusivamente humano, derivado de la necesidad de gestionar los sistemas de defensa cada vez más complejos de la Tierra. Permitieron la comunicación directa entre mente y máquina. El dominio dependía de la IA para el control de las naves. En cambio, la humanidad había desarrollado tecnología que convertía sus naves en extensiones de la consciencia humana y los sistemas de sigilo. Mejor de lo que esperábamos. Martín mencionó los resultados de las pruebas de Kuiper Bell. El campo de desplazamiento cuántico enmascara por completo nuestras señales energéticas en lo que respecta a los sensores del dominio. Nuestras naves bien podrían ser rocas flotando en el espacio. Santos se permitió una pequeña sonrisa. El dominio nunca se había encontrado con una especie que desarrollara tecnología de sigilo antes. Viajes más rápidos que la luz. Buscaban señales de disformidad, reacciones de antimateria, las señales tradicionales de una civilización avanzada para la que no estaban preparados. Naves que podían ocultarse a simple vista usando campos cuánticos para doblar la luz y la energía a su alrededor. Un joven teniente entró corriendo al centro de mando. Su interfaz neuronal brillaba con datos urgentes. General, estamos recibiendo una transmisión prioritaria del Hyperion. El capitán Chen informa que detectaron naves exploradoras del dominio en el borde de la nube Orca. Santos S.E. Enderizo. Muéstrame. La pantalla holográfica cambió mostrando 3 naves del dominio moviéndose por los bordes exteriores del sistema solar. Eran enormes, sus agujeros cubiertos de armas y emplazamientos, pero se movían con un arrogancia que hablaba de nunca haberse enfrentado a una amenaza seria. Están escaneando firmas FTL. Martine ha observado un patrón de búsqueda estándar. Aún no han detectado nuestra tecnología cuántica. Santos observó las naves enemigas un momento más. ¿Cuántos de los nuevos destructores furtivos están listos para el combate? 3 señores, el Némesis, la Sombra y el Acechador Nocturno, láncenlos. Demostremos al dominio por qué la evolución depredadora de la humanidad no se trataba solo de fuerza física. Se dio la orden y en los astilleros alrededor de Europa, 3 naves se separaron de sus bases de construcción. Eran hermosas de una manera letal. Sus cascos incorporaban diseños aprendidos de los cazadores más eficientes de la Tierra. Como el tiburón, eran casi invisibles desde abajo. Como el búho, sus superficies absorbían energía en lugar de reflejarla. Como la araña, podían tejer redes de campos cuánticos para atrapar a sus presas. El primer orador Zerx, que se había convertido en el principal asesor de la humanidad en tácticas del dominio, se unió a ellos en el centro de mando. La piel arcadia se onduló de preocupación mientras observaban. Exploradores del dominio, sus naves son muy pequeñas comparadas con las de ellos. Zerx observó. El dominio no esperará que sean una amenaza. Santos sonrió. El tamaño no lo es. Destructores humanos. Todo primero. Orador. La humanidad aprendió hace mucho tiempo que los depredadores más peligrosos no siempre son los más grandes. Los 3 destructores humanos se movían por el espacio como fantasmas. Sus campos de desplazamiento cuántico los hacían prácticamente invisibles a los sensores convencionales. Se acercaron a los exploradores del dominio desde diferentes ángulos utilizando el campo magnético de Júpiter para enmascarar su aproximación. Las naves del dominio aún no los han detectado. Martín informó que están completamente concentrados en buscar señales FTL. Santos abrió un canal con los 3 destructores.
Recuerden su entrenamiento como la manada. Cazadores de la Tierra, coordinen sus ataques. Golpear duro, golpear rápido y sin piedad. Estos bastardos necesitan aprender que no son los únicos depredadores en el espacio. El ataque cuando llegó fue devastador en su precisión. El Némesis golpeó primero. Sus rayos cuánticos cortaron el plomo. Los escudos del dominio cambian como si no existían los sistemas defensivos de la nave enemiga, calibrados para detener las armas de energía tradicionales, que bien podrían haber intentado detener a un fantasma antes de que las otras naves del dominio pudieran reaccionar. La sombra y el acechador nocturno atacaron desde diferentes vectores. Sus torpedos cuánticos, desarrollados a partir de investigaciones teóricas sobre armas que nunca se habían probado en combate real, crearon áreas localizadas de espacio-tiempo alterado. Los agujeros de la nave del dominio se desmoronaron mientras el espacio mismo se retorcía a su alrededor. Con la primera luz, Zerg susurró. Su piel palideció hasta un tono casi blanco. Luchamos contra el dominio. Durante décadas, nunca había visto sus naves destruidas tan fácilmente. Santos observó cómo los destructores humanos terminaban su trabajo. Todo el combate había durado menos de 5 minutos. Donde antes había 3 poderosas naves de guerra del dominio, ahora solo había escombros congelándose lentamente en el carbón del espacio. Esto era solo el comienzo. Santos dijo que el dominio se cree invencible porque nunca se han enfrentado a una especie que haya evolucionado como nosotros. Nunca se han encontrado con una civilización que haya transformado la dureza de su propio planeta. Una ventaja. Nunca han luchado contra un enemigo que haya pasado su aislamiento preparándose para exactamente este tipo de guerra. La interfaz neuronal de Martínez pulsó al recibir actualizaciones de los destructores. Las 3 naves reportan un gasto mínimo de energía. Las armas cuánticas funcionaron por encima de las especificaciones. Señor, recuperaron datos intactos del dominio. Por supuesto, Santos. Se dirigió a Zirx. Primer Orador. Su gente ya ha sufrido bastante. Buscaron refugio entre las estrellas, pero solo encontraron más peligro. Ahora es el momento de que la humanidad muestre al dominio porque el aislamiento de la Tierra no fue una debilidad, sino un periodo de incubación. La piel arcadia se onduló con complejos patrones de esperanza y impresionante. Hablando de luchar contra ellos, ninguna especie ha invadido con éxito el espacio del dominio. Ninguna especie ha tenido jamás nuestras ventajas. Santos respondió, desarrollamos de forma aislada, centrados en tecnologías que nunca imaginaron mientras conquistaban otros mundos. Nos preparábamos para amenazas que ni siquiera sabíamos que existían. Ahora aprenderán por qué las criaturas de la Tierra se convirtieron en los depredadores máximos de su entorno. Se giró hacia la pantalla holográfica donde los 3 destructores humanos recuperaban escombros para su análisis. El dominio cree que son los cazadores. Están a punto de descubrir lo que significa ser la presa. La humanidad no solo se une a esta guerra, vamos a terminarla. Mientras enviaban órdenes por todo el sistema solar, Santos observó cómo la máquina de guerra de la humanidad aceleraba a plena producción. Los astilleros alrededor de Europa rebosaban de actividad. Construían naves que redefinirían la guerra espacial. En laboratorios y fábricas por toda la Tierra se desarrollaban nuevas armas que incorporaban todo. La humanidad había aprendido de millones de años de combate evolutivo. El dominio nunca se había enfrentado a un enemigo. ¿Cómo? La humanidad, una especie que había pasado toda su existencia preparándose para la guerra, incluso cuando desconocían quién sería el enemigo, estaban a punto de descubrir por qué el aislamiento no la había debilitado. Golpe trueno. Pero infinitamente más peligrosa, la máquina de guerra estaba despierta y sus cazadores estaban listos para la operación sangrienta Golpe trueno. La almirante Sarah Chen, ahora al mando del IDS Hyperion, la nave insignia de la primera flota de batalla espacial profunda de la humanidad. Estaba en su puesto de mando mientras 50 naves de guerra terrestres descendían del espacio cuántico. Cerca del mundo fortaleza del dominio, Nexus Prime, las defensas orbitales del planeta eran impresionantes, cientos de plataformas de defensa, escudos de energía que podían resistir el bombardeo convencional de la flota y al menos 100. Informe de estado de las naves de guerra del dominio. Ella ordenó a su interfaz neuronal pulsar. Con datos tácticos en tiempo real. Los campos de desplazamiento cuántico se mantenían estables. El teniente comandante Wu informó que los sensores del dominio aún no nos han detectado, siguen enfocados en su
Red de detección FTL estándar. Chen se permitió una sonrisa sombría. La arrogancia de los dominios era su debilidad. No podían imaginar que una especie desarrollara capacidades de combate espacial sin seguir su esperado progreso tecnológico. La tecnología cuántica de la Tierra, desarrollada en aislamiento, estaba a punto de cambiar todo lo que creían saber sobre la guerra. El primer orador Zirx, ahora asesor táctico principal de la flota, se encontraba junto a Chen. Su piel se erizaba con energía nerviosa mientras observaban los patrones de patrulla estándar de la flota del dominio. «Todavía no puedo creer que estemos atacando Nexus Prime», dijo Zerich en voz baja. El colectivo Arcadio perdió 3 flotas intentando defenderse de un ataque del dominio. «Aquí les traemos la guerra. La mejor defensa es un buen ataque», respondió Chen. «La humanidad aprendió esa lección hace mucho tiempo. No estamos aquí para defender, estamos aquí para cazar». Abrió un canal a toda la flota. Todas las naves, esto es. Almirante Chen. La operación Golpe Trueno comienza en 5 minutos. Recuerden su entrenamiento como la manada de la Tierra. Cazadores, atacamos juntos, atacamos duro y no mostramos piedad. Estos bastardos han aterrorizado la galaxia durante demasiado tiempo hoy. No son los únicos depredadores en el espacio. El flick humano se puso en formación de ataque, aún envuelto en sus campos de desplazamiento cuántico. La formación en sí misma era diferente a todo lo que la galaxia había visto antes. Inspirada en las estrategias de caza de las manadas de lobos, con grupos de naves posicionadas para arrear y atrapar a sus presas, lanzó las ondas cuánticas. Chen ordenó que cientos de pequeños dispositivos sigilosos se separaran de las naves humanas, extendiéndose por la red de defensa del dominio. Cada sonda portaba un arma revolucionaria, un generador de campo cuántico que podía alterar temporalmente las leyes de la física en un área localizada. Las sondas en posición W se informaron listas para iniciar la fase 1. Chen respiró hondo. Este era el momento que cambiaría la galaxia para siempre. Ejecutar la Operación Trueno. Las ondas cuánticas Pro se activaron simultáneamente dentro de sus campos de efecto. La velocidad de la luz misma cambió la energía del dominio. Los escudos se calibraron para la normalidad. El espacio-tiempo de repente se encontró intentando mantener la coherencia en áreas donde la física misma se había vuelto loca. Los resultados fueron catastróficos para los defensores. Los generadores de escudos se sobrecargaron y explotaron repentinamente. Las plataformas de defensa operaban bajo diferentes leyes físicas. Para lo que sus sistemas de puntería estaban diseñados, comenzaron a disparar al azar. Las naves del dominio descubrieron que sus armas de energía disparaban hacia atrás o atravesaban sus objetivos sin efecto. La primera fase tuvo éxito. Se anunció un cortejo. Las defensas del dominio están sumidas en el caos. Sus redes de comando y control intentan compensar, pero no pueden manejar el lanzamiento de las zonas de física variable. Fase 2. Chen ordenó que la flota humana se desenmascarara, pero no de la forma en que el dominio esperaba. En lugar de simplemente hacerse visibles, cada nave pareció multiplicar los campos de desplazamiento cuántico, creando docenas de perfectos. Copias a Sensors del Dominio. Parecía como si miles de naves de guerra se hubieran materializado repentinamente a lo largo de su defensa. Red. Múltiples naves del dominio intentaban saltos FTL de emergencia. Wu reportó con satisfacción que sus señales de impulso interactúan con nuestros campos cuánticos. Se están destrozando. Chen observó cómo la flota de esbirros intentaba responder a un ataque como nunca antes habían encontrado. Sus naves, diseñadas para el combate espacial tradicional, se encontraron luchando contra un enemigo que podría cambiar las reglas de la física misma. Comenzar el patrón de ataque Delta. Ella. Patrón de ataque. Ordenó mostrarles por qué los depredadores de la Tierra evolucionaron para ser los asesinos más eficientes de su entorno. La flota humana se movió con terrible precisión, como una manada de lobos separando a los miembros débiles de una manada. Aislaron y destruyeron las naves del dominio, un grupo a la vez. Las armas cuánticas ignoraron los escudos diseñados para ataques de energía convencionales. Los manipuladores de gravedad montados en el hall aplastaron las naves enemigas como latas de aluminio. Los rayos de distorsión causaron que las naves del dominio sufrieran horas de daño en segundos de tiempo real. El almirante Wu llamó. «Afuera. Detectamos acumulaciones masivas de energía en la red de defensa planetaria. Están desviando energía de sus ciudades a las plataformas orbitales». Como se esperaba, respondió Chen. Initiar la phase trace.
Del vientre de cada nave de guerra humana, emergieron enjambres de naves más pequeñas. Phase de Ataque 3. No eran cazas en el sentido tradicional, eran cazadores asesinos autónomos. Sus diseños se basaban en los organismos parásitos más exitosos de la Tierra. Mientras el dominio desviaba energía a sus defensas, estas diminutas naves se adhirieron a conductos de energía y plataformas de defensa, inyectando código cuántico corrupto directamente en los sistemas enemigos. La piel de Sir se había vuelto casi blanca de asombro. Esto es imposible. Las ciberdefensas del dominio son impenetrables. Ninguna especie ha logrado hackear sus sistemas. Eso es porque esperaban una ciberguerra tradicional. Chen explicó, tomamos un enfoque diferente. Esos no son hackers, son más como virus que cambian la forma fundamental en que sus computadoras cuánticas procesan la información en la pantalla táctica. Las plataformas de defensa del dominio comenzaron a atacarse entre sí. Escudo. Los generadores protegían a las naves enemigas de sus propios sistemas de objetivos de armas. Identifican naves amigas como amenazas hostiles. La flota del dominio está en plena retirada. Han informado de que sus naves restantes intentan alcanzar el límite del sistema. ¿Deberíamos perseguirlos? Chen estudió la situación táctica. La batalla por Nexus Prime había durado menos de 30 minutos. Uno de los mundos más fortificados del dominio había caído ante un ataque que aún no entendían. Negativo. Decidió dejarlos correr. Que les contaran a sus líderes lo que había sucedido aquí. Que propagaran el miedo. Se giró hacia Zurg, cuya piel mostraba patrones de asombro e incredulidad. Esto es solo el comienzo. Primer Orador. Durante siglos, el dominio ha aterrorizado la galaxia porque nadie podía contraatacar eficazmente. Nunca imaginaron enfrentarse a una especie que se desarrolló aisladamente, centrada en tecnologías que nunca consideraron posibles. Has hecho más que derrotarlos. Zurg dijo en voz baja, has destrozado su mito de invencibilidad. Las otras especies subyugadas se enterarán de esto y volverán a tener esperanza. Chen asintió observando cómo las naves humanas comenzaban a asegurar posiciones orbitales alrededor de Nexus Prime. La población del planeta, compuesta principalmente por especies conquistadas por el dominio, ya enviaban mensajes de rendición y súplicas de liberación. Daiganmi primero. El portavoz dijo, en toda la historia de la conquista de los dominios ¿se han enfrentado a un enemigo que convirtió la derrota en una ventaja? ¿Se han encontrado alguna vez con una especie que tratara cada revés como una oportunidad para fortalecerse? No, Zerx admitió que simplemente abrumaban y destruyeban. Nunca han necesitado adaptarse. Entonces, están a punto de aprender una dura lección sobre la evolución. Chen dijo. Phase de Ataque 4. Todas las criaturas de la Tierra, desde la bacteria más pequeña hasta el depredador más grande, sobrevivieron porque se adaptaron a los desafíos. La humanidad no solo sobrevivió a nuestro aislamiento, lo usamos para convertirnos en algo que el dominio no podía imaginar. Abrió un canal con la flota. Todas las naves comienzan la fase 4. Asegurar las instalaciones orbitales y prepararse para las operaciones terrestres. El dominio está a punto de aprender por qué los depredadores máximos de la Tierra no solo dominaron su entorno, sino que lo cambiaron para satisfacer sus necesidades a medida que sus órdenes se cumplían. Chen reflexionó sobre la ironía de la situación. El dominio había conquistado cientos de mundos, creyéndose la mayor potencia de la galaxia. Nunca habían considerado que en algún lugar aislado, una especie podría estar evolucionando hacia algo mucho más peligroso, un depredador diseñado por millones de años de competencia para ser el asesino perfecto. La Operación Trueno no fue solo una victoria, sino una declaración a la galaxia. La humanidad había emergido de su aislamiento y los cazadores estaban a punto de convertirse en presas. El cazador se convierte en presa. General Santos. Estaba en la sala de guerra del depredador I-10, observando las exhibiciones tácticas que mostraban flotas humanas avanzando por el espacio del dominio. Habían pasado 3 meses desde la Operación Trueno y la ofensiva de la humanidad había superado incluso sus proyecciones más optimistas. Muéstrenme los patrones de respuesta del dominio que él comandaba. La IA recopiló datos de docenas de batallas, creando una visión general estratégica. Las flotas del dominio estaban abandonando sus rutas de patrulla tradicionales, consolidándose alrededor de sus mundos centrales. Su otrora poderoso imperio se contraía como un animal herido que intenta proteger sus órganos vitales. El coronel Martínez se acerca. Escuché la interfaz mural pulsando con información actualizada. Señor. El equipo de análisis de Arcadia ha terminado de codificar las últimas transmisiones del dominio. Están aterrorizados.
Santos levantó una ceja. Muéstrenme la pantalla holográfica. Mostrando extractos traducidos de las comunicaciones militares del dominio. La arrogancia que había caracterizado sus mensajes anteriores había desaparecido, reemplazada por algo parecido al pánico que no puede involucrar a las naves humanas. Convencionalmente, su tecnología cuántica desafía nuestra comprensión. Tercero. Flotta. Perdidos en el sector Sentei. Aparecen de la nada. Atacan sin previo aviso. Las armas sortean todas las defensas conocidas. Se recomienda la retirada inmediata de los espacios disputados. Están aprendiendo. Santos. Observado, pero no lo suficientemente rápido. ¿Cómo funcionan los nuevos drones cazadores asesinos? Sala de guerra. Martínez mostró imágenes de combate de los últimos enfrentamientos. Los drones se inspiraron en la manada más eficiente de la Tierra. Los cazadores operaban en grupos sincronizados. Eran pequeños, casi imposibles de detectar, y devastadoramente efectivos. Resultados excepcionales. Señor, el dominio aún no ha descubierto cómo contrarrestarlos. Sus naves están diseñadas para luchar. Naves capitales, no enjambres de depredadores autónomos. Primero, el portavoz Zur entró en la sala de guerra. Su piel mostraba patrones de excitación. El Arcadian se había convertido en el asesor principal de la humanidad en psicología del dominio, ayudándolos a comprender cómo quebrar no solo la fuerza de los militares de sus enemigos, sino también su voluntad de lucha. El general Zerx anunció que recibimos informes de todo el espacio del dominio. Las especies subyugadas se están alzando, saboteando su infraestructura. El mito del dominio. La invencibilidad se está desmoronando. Santos asintió con satisfacción. Había sido parte de la estrategia desde el principio, no solo para derrotar militarmente al dominio, sino para desmantelar el miedo que había mantenido intacto su imperio durante siglos. Muéstrenme las últimas estadísticas de liberación. Ordino. La pantalla se actualizó mostrando docenas de antiguos mundos del dominio, ahora libres de su control. Pero, lo más importante, mostró el patrón de propagación de la rebelión y la resistencia, como un virus en un huésped vulnerable. La idea de la resistencia se estaba extendiendo más rápido de lo que el dominio podía contener. Sir Martínez interrumpió. Alerta prioritaria del grupo de batalla Némesis. Han localizado el astillero principal del dominio en el espolón Oran. Santos S.E. Enderizo. Esta era una oportunidad que habían estado esperando. Muéstrenme la pantalla táctica cambió para mostrar una enorme instalación de construcción escondida dentro de un campo de asteroides. Docenas de naves capitales del dominio estaban en construcción. Están incompletas. Salones rodeados de plataformas de defensa y naves de patrulla. Se apresuran a reemplazar sus pérdidas. Martín observó que la calidad está sufriendo. Estas naves no están a la altura de sus estándares habituales. El miedo te hace descuidado. Santos respondió, son tan centrados en la cantidad, ahora que olvidan que los hizo poderosos. En primer lugar estudió las defensas de la instalación por un momento. Despliega la flota fantasma. La flota fantasma era la última innovación de la humanidad en la guerra espacial, en lugar de las naves de guerra tradicionales. Consistía en naves que podían alterar su firma cuántica para parecer asteroides espaciales o incluso radiación de fondo. Eran la máxima expresión del enfoque de la humanidad para cazar pacientes, invisibles y letales. Despliegue de la flota. Martín confirmó que estarán en posición en 6 horas. Santos se volvió hacia Zirx. Primer orador en toda tu experiencia con el dominio. ¿Alguna vez mostraron miedo? ¿Alguna vez actuaron como presas? La piel arcadiana se onduló con patrones reflexivos. Nunca fueron el depredador, siempre confiados en su superioridad. Este comportamiento no tiene precedentes. Eso se debe a que nunca antes habían sido cazados. Santos explicó que en la Tierra incluso los depredadores más poderosos pueden convertirse en presas cuando se enfrentan a un cazador más eficiente. El dominio está aprendiendo lo que cada especie en nuestro mundo tenía. Para aprender que la adaptación no es opcional, es la supervivencia. Las próximas 6 horas de asalto se dedicaron a prepararse para el asalto. La flota fantasma se posicionó con un sigilo imposible. Sus firmas cuánticas eran indistinguibles del campo de asteroides circundante. El astillero del dominio continuó su frenética producción. Sin saber que estaban rodeados, todas las unidades fantasma estaban en posición. Los Martínez informaron que estaban listos para iniciar. Protocolo Apex. Santos abrió un canal a la flota.
Todas las naves ejecutan el protocolo. Apex les muestra por qué los depredadores de la Tierra evolucionaron para caza en 3 dimensiones. El ataque fue diferente a todo lo que el dominio había enfrentado. Los asteroides que sus sensores habían rastreado durante horas se transformaron repentinamente en patrones de radiación de naves de guerra que descartaron como ruido de fondo, materializándose en enjambres de cazadores y asesinos. Incluso el vacío del espacio pareció cobrar vida con naves humanas emergiendo de múltiples campos de desplazamiento cuántico. Las naves del dominio intentaban lanzamientos de emergencia. Martín informó que sus naves parcialmente completadas intentaban escapar. El documento es negativo. Santos ordenó que no hubiera supervivientes. El dominio necesita aprender que hay consecuencias por sus siglos de terror. La batalla, si es que así se podía llamar, terminó en minutos. Las armas cuánticas de la flota fantasma eludieron las defensas del astillero como si no existieran. Las naves del dominio, atrapadas en sus plataformas de construcción, fueron destruidas metódicamente. El centro de mando de la instalación, al darse cuenta demasiado tarde de lo que estaba sucediendo, solo logró una breve llamada de socorro antes de que se borrara de la existencia. La instalación fue destruida. Martín confirmó que ninguna nave del dominio escapó. Recopilando núcleos de datos y documentación técnica. Santos estudió. Las consecuencias se mostraban en las pantallas tácticas. Donde antes había un enorme astillero que construía desesperadamente armas de guerra, ahora solo quedaban escombros que se congelaban lentamente en el vacío espacial. Avisen a todas las flotas humanas. Ordenó que la caza continuara. Encuentren sus líneas de suministro, sus instalaciones de producción, sus centros de mando. Muéstrenles que ningún lugar es seguro. Ninguna defensa es suficiente. Ninguna retirada es suficiente. Se giró hacia Zirx, cuya piel mostraba patrones de asombro y reivindicación. Su gente sufrió bajo la opresión durante generaciones. El primer orador. Ahora aprenden por qué el aislamiento no debilitó a la humanidad, sino que la hizo infinitamente más peligrosa. No solo evolucionamos para sobrevivir, evolucionamos para cazar. Los informes llegaban de un espacio transversal del dominio, más instalaciones encontradas y destruidas, más flotas emboscadas y eliminadas, más mundos liberados. Santos reflexionó sobre la ironía de la situación. El dominio había pasado siglos como el depredador máximo de la galaxia, sin imaginar nunca que en algún lugar, en aislamiento, una especie había estado evolucionando hacia algo mucho más letal. Los cazadores se habían convertido en los cazados y la humanidad, enseñándoles por qué los depredadores de la Tierra no solo mataban para sobrevivir, sino para dominar. Victoria a través de la innovación. La almirante Chen se encontraba en el puente de Lidies Hyperion, ahora mejorado. Con tecnologías obtenidas mediante ingeniería inversa de naves del dominio capturadas, la enorme pantalla holográfica mostró su objetivo final, el mundo del trono del dominio, Imperius Prime, después de 8 meses de guerra implacable. La humanidad había empujado al otrora poderoso imperio hasta su último momento. Análisis táctico de Trump. Ella comandaba su interfaz neuronal procesando flujos de datos. Desde miles de sensores y naves de exploración, han consolidado todo lo que les queda. El teniente comandante Wu reportó más de 500 naves capitales, 3 capas de escudos planetarios y algún tipo de nuevo sistema de armas que no habíamos visto antes. Primer orador, Zirx. Su piel muestra patrones complejos de anticipación y preocupación. Estudian las formaciones defensivas. Están desesperados. En toda la historia registrada, ningún enemigo ha alcanzado Imperius Prime. El liderazgo del dominio se enfrenta a algo que nunca han experimentado. La posibilidad real de la derrota. Chen se permitió una sonrisa sombría. Mostrémosles cómo la humanidad maneja el despliegue de la victoria. La red cuántica fue la última innovación de la humanidad en la guerra espacial, desarrollada combinando su comprensión de la física cuántica con las lecciones aprendidas de los depredadores más exitosos de la Tierra. Como una telaraña, era casi invisible, como una red neuronal, podía procesar y reaccionar a la información instantáneamente, y como un organismo vivo, podía adaptarse y evolucionar para contrarrestar cualquier amenaza. Despliegue de la red cuántica. Wu confirmó la fase 1, iniciando miles de nodos cuánticos microscópicos, esparcidos por el espacio, creando una red invisible alrededor de las defensas de los dominios. Cada nodo podía alterar el espacio-tiempo local, creando áreas donde las leyes de la física se convertían en armas. La flota del dominio se está moviendo para interceptar a Wu. Informó que están lanzando algún tipo de nuevo caza. Las firmas de energía son inusuales. Mustream.
Chen ordenó que la pantalla táctica se acercara a los cazas que se acercaban. No se parecían a nada que hubieran visto antes, estructuras cristalinas que parecían entrar y salir del espacio-tiempo normal. Han estado estudiando nuestra tecnología cuántica. Serk observó que su piel palidecía. Estos cazas son su intento de replicar nuestras capacidades. Chen asintió con la cabeza. Impresionante. Adaptación, pero copiar una tecnología no es lo mismo que comprender todo su potencial. Inicia la fase 2. La red cuántica cobró vida con energía, pero en lugar de atacar directamente a los cazas del dominio, comenzó a crear campos superpuestos de espacio-tiempo alterado. El efecto era como un laberinto donde las paredes estaban hechas de la física misma. Cada camino que los cazas podían tomar los conducía a áreas donde su tecnología cuántica copiada funcionaba. Y la humanidad, templada por el aislamiento e impulsada por la innovación, estaba lista para liderar el camino hacia una nueva era de paz y progreso.